Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias y bendiciendo su precioso nombre, porque nos despertó esta mañana, nos besó y nos regala este precioso día. Mire, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? ¿En qué nos... Vimos cómo Jesús secó a la higuera. Y sabemos nosotros que la higuera representa a Israel. Esa generación se secó. Y porque tenía que venir otra generación. Fíjese, porque esta desobedeció. El Señor buscó frutos y no encontró. Entonces tenía que venir esta otra generación postrera para que sí le obedeciera al Señor. También nos habló de que cuando nosotros le pidamos algo, le pidamos con fe y que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir, creyéndole a Él, creyendo su palabra, que cuando pedimos, Él nos oye y nos da lo que pedimos. Dijimos que la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Así que tenemos que tener fe de cuando pedimos algo. Y ya sabemos que es oír y obedecer. También nos habló de 2 hijos a los que le pidió que fueran a trabajar a su viña. Y el que dijo, no voy, lo identificamos como la casa de Israel, porque arrepentido después fue, aunque dijo al principio que no. Y el que dijo, sí voy, dijo, pero después no fue. Lo identificamos como la casa de Judá. Ellos desobedecieron, ellos dijeron, sí vamos a hacer todo lo que tú nos pides, pero al final no hicieron nada, desobedecieron. Y también leímos lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Le leo de nuevo el verso 32 que dice, porque Dios sujetó a todos por igual a la desobediencia, con el fin de tener compasión de todos por igual. Y vimos cómo sacó a los cambistas, cómo les volteó las mesas cuando él llegó al templo y les dijo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, les dijo. Fíjese, mire qué palabras más fuertes estas las que les dice Jesús. Regresando a Mateo 21, el verso 33 dice, escuchen otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿A quién representa esta viña que está hablando aquí el Señor, aquí en Mateo? Fíjese que esta viña es Israel. Y esto lo dice Isaías 5. No lo podemos leer todo porque es muy largo, pero yo sí le voy a leer unos versos. Que el Señor está hablando de esta viña que plantó el Todopoderoso. Fíjese. Y si nosotros queremos el Nuevo Testamento, entonces tenemos que conocer el Antiguo Testamento porque es lo que nos abre la puerta del entendimiento. Isaías 5 nos habla de una viña, mire, y nos cuenta que el Señor, el Todopoderoso, la plantó. Y dice que esa viña es Israel. El verso 1 de Isaías 5 dice que un padre de familia plantó una viña y que la cercó, que la despedregó y puso una torre alta, dice, porque quería verlo todo. El verso 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
el Todopoderoso hablando. El 4 dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Es lo que está diciendo aquí. Y se cumplió. Más de 2000 años fuera de Israel por desobedientes. El 6 dice, haré que se quede desierta. Y mire lo que dice el verso 7. Ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, dice la palabra. Entonces aquí ya, mire, identificamos que esta viña, y ahora sí, vamos a Mateo 21, donde nos cuentan también el Señor Jesús de un padre de familia y dice que se la arrendó a unos labradores. El verso 34 dice, cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes son estos siervos que el Señor mandó a recoger el fruto? Mire, ¿quiénes son? Son los profetas que mandó el Señor. El 35 dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera, dice la palabra. ¿Y quiénes son estos segundos siervos que el Señor mandó? Los apóstoles, ellos son. El 37 dice, finalmente les envió a su hijo, pensando, tendrán respeto de mi hijo. Pensó el Señor. El 38 dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. El 39 dice, y tomando, lo echaron fuera de la viña, dice, y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué les hará a aquellos labradores? A los malos destruirá, sin misericordia, y arrendará su viña, que le paguen el fruto a su tiempo. Y mire, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál fue la verdadera razón por la que estos líderes no lo quisieron reconocer? Mire, no quisieron reconocer la autoridad que tenía Jesús. Porque los líderes de Judá, entonces, ¿por qué no se rindieron a la autoridad de Jesús? Mire, no lo llamaron para que él se sentara y reinara. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que los privó a ellos para no reconocer? Mire, no le dieron el trono a Jesús, no se lo quisieron dar, porque ellos querían seguir gobernando. Ellos querían seguir sentados en el trono, porque ellos tenían miedo de perder, fíjese, la autoridad y de perder también. Y también ellos no querían perder. Ellos tenían ganancias en el templo y no las querían perder. Eso es lo que pasó. Y si él se sentaba, quería decir que la autoridad de ellos terminaba. Porque el Señor era el que se iba a sentar y ellos tenían que someterse a la autoridad de Jesús, y eso no les pareció a ellos. Ellos dijeron, no, nosotros nosotros no queremos que Él se siente a gobernar, porque nos quitarían a nosotros, perderíamos nosotros nuestra autoridad. El 42 dice, Jesús les dijo, aquí les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los pacificadores ha venido a ser cabeza de ángulo?
el Señor ha hecho esta cosa, dice, maravillosa a vuestros ojos. Eso es lo que les dice el Señor a la final, que era cosa de... El 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y aquí, mire, les decreta juicio a estos líderes, porque no todo el pueblo rechazó a Jesús. Fueron estos líderes, los que estaban en alto rango. Ellos fueron, no quisieron perder su economía. Y con esto nosotros nos damos cuenta, mire, del poder que tiene el dinero en el hombre. Porque frena a que los hombres hagan lo que Dios les manda. Este es un gran llamado que les hace el Señor, porque llega el momento en que Dios les habla a los hombres que están en liderazgo, los llama, fíjese, y les dice, bájense del trono y déjenme reinar a mí sobre el pueblo. Ellos dijeron, no, nosotros queremos seguir gobernando, fíjese. Ellos tuvieron la opción de dejarle el trono al Señor y que Él gobernara, y no quisieron. Pero Él es el pastor de pastores. Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor, dice la palabra, mire. Y cuando Él aparezca, entonces Él va a reinar. Mire cómo dijo Pedro. Está en Primera de Pedro, hablándole al liderazgo. Pedro, fíjese, les dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice el verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano, para que os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire, esto es lo que vemos nosotros aquí. Estos líderes quisieron aprovecharse del rebaño y cayeron. Tropezaron en la piedra angular. Fíjense. Mire lo que dice el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos. El 44 dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Dice, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Tenemos dos. Con esto que estamos leyendo aquí, la palabra nos habla que nosotros tenemos dos opciones. Mire, de humillarnos, de quebrantar nuestro orgullo, sacarlo fuera, mire, pararnos sobre la roca. Fíjese, porque conocemos de esa parábola que dice que el que edifica sobre la arena, los vientos y los torbellinos, dice, botarán aquella casa. Pero los que edifican sobre la roca, aleluya, que es Cristo, a ellos nada les va a afectar. Dice que vinieron lluvias y vinieron ríos y
tormentas pegaron sobre aquella casa, pero no cayó, porque estaba, dice, sobre la roca. Y la roca es Cristo, fíjese. Al pararnos nosotros sobre la roca, estamos humillándonos ante su presencia. Estamos quebrantando toda clase de que podamos tener en nuestro corazón. Eso el Señor lo quita. No puede el Señor resistir a los altivos, fíjese. Tenemos que dejar nosotros de gobernar, se podría decir, fíjese, para que sea Él el que gobierne en nuestra vida, que sea Él el que nos conduzca. Mire, fíjese que estos líderes no entendieron todas estas cosas, no lo pudieron entender. Y como no lo entendieron, no dieron fruto. Fíjese, por eso el verso 45 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que él hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, fíjese, temían al pueblo, porque éste lo tenía como profeta. Y tan no entendieron estos líderes, miren, aquí estamos leyendo que buscaron cómo echarle mano para hacerlo caer, fíjese, pero dice que tuvieron miedo. Y el miedo los paralizó, porque dice que el pueblo lo tenía a él como profeta. Aquí lo dejamos esta mañana, pero que su palabra nos hable directo al corazón a nosotros y que podamos ser humildes en todo lo que hacemos para Él, para su servicio. Nosotros que lo sirvamos voluntariamente, con humildad, obedeciendo su palabra y sirviéndolo con alegría de corazón, dice la palabra. Ese es el servicio que Él quiere, que nosotros le sirvamos con alegría. Y le suplico que se una aquí conmigo para que me ayude a orar por las peticiones que no han sido contestadas, para que Él nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso de tu palabra, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene. Y te ponemos entre tus manos, Señor, a Juana Pío, que tiene cáncer, Padre Santísimo, y ha tenido una caída. Y por eso, Señor, te la ponemos a ti. Te apiades de ella, Señor, que la toques y la sanes. Por la hermana Ana, para que seas tú quien le sane, Señor, de su enfermedad. Y te pedimos por Antonio Caro, para que tú estés con él, Señor, y le hagas justicia. Por los papás de Domingo, Señor, ayúdalos, tócalos. Ellos son siervos tuyos, Señor, sánalos. También oramos por Norma, Señor, y te agradecemos que hayas caminado con ella hasta aquí, Padre Santo, y te suplicamos que no la dejes, Señor, que sigas con ella. Por el hermano, suplicamos que ayudes a Federico Figueroa, que sigas caminando a su lado. Y te pedimos por Nicolás Velázquez, este nenito de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor. Por Dylan Morales, este otro jovencito de apenas 15 años y tiene agua en el cerebro. Revélate a esta familia, Señor. Ayúdalos. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe. Por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Irma Fábregas, pon tus manos, Señor, sobre ella y sánala. Por Lorena y René Ramos, apiádate de ellos, Padre. Por Luis Miguel García, tócalo, mi Señor. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños. Por Bianca, de 35 años, con estos 2 pequeñitos, ayúdala, Padre. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Por favor, Señor, apiádate de ella. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita para que tú sanes su corazón. A nuestros queridos hermanos Molina. Son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad.
Por el hermano Jorge te suplicamos de todo corazón que tú le quites esos dolores terribles, Señor. Que te apiades de él. Y por la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por eso apartamos para tu reino y a los jóvenes que nos escuchan a través del internet. Atráelos a ti, Señor. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pedimos que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Amado Señor, tócala, dale riñones nuevos. Y a la Raquelita, destápale las arterias, Señor. Y a la Carol, mi Dios, que las cuiden y las protejan de todo mal. Por Audrey, para que tú la sanes y la alivies, Señor. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles y la cuiden y la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado. A Pablo, para que te sirva en tu ministerio, Señor. Por Aarón, y enséñale por las noches. Aconseja, Señor, tú estableciste la familia, bendícelo, Señor. Y por la audiencia de Guatemala y toda Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón al Señor Jesús, para que Él lo guíe y le enseñe. Hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, si Él lo permite. Mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra, pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.